Mi nombre es Camila Bruce, como ya me conocen, residente de dermatología. Mi tutora fue la doctora Vanessa Ristodulopoulos y les voy a presentar rosácea ocular y una mirada dermatológica. ¿Ya? ¿Por qué en el fondo elegimos este tema con la doctora? Porque durante mi rotación en oculoplástica, con ella y con el doctor Berger vimos una paciente con rosácea ocular que tuvo casi una perforación de la córnea, lo que para mí fue como muy impactante, porque en dermatología yo creo que subestimamos un poco esta patología y por eso se nos ocurrió que podía ser un buen tema para unificar criterios, ¿ya? Entonces, la importancia de la sospecha en el fondo, el 20% de los pacientes tienen hallazgos oculares antes de la evidencia dermatológica de rosácea, que es importante considerar, y que el diagnóstico puede no ser tan claro en aquellos que nunca progresan en el fondo a el compromiso cutáneo. Ya, como introducción entonces, un trastorno crónico con manifestaciones cutáneas y oculares, la prevalencia estimada es de un 5% en adultos, es más frecuente en adultos mayores de 30 años, más frecuente en mujeres, excepto en su forma fimatosa, que esa sí es más frecuente en hombres, y es más común en fototipos claros, fototipo 1 o 2, que son estos tipos de piel que son más susceptibles a las quemaduras solares. ¿Ya? Las manifestaciones oculares ocurren en más del 50% de los pacientes que tienen rosácea en la piel y pueden aparecer antes o en ausencia de las características cutáneas, que es lo tan como importante de tener presente. ¿Ya? La patogenia es más o menos desconocida, pero se cree que es multifactorial y que los factores predisponentes que podrían estar involucrados serían anomalías en la inmunidad innata y adaptativa, reacciones inflamatorias a los microorganismos cutáneos como el Demodex folliculorum, el Demodex brevis, el Staphylococcus epidermidis, la disfunción vascular que tienen estos pacientes, la exposición a la luz UV, que promueve la angiogénesis y produce activación del sistema inmune innato mediado por las especies reactivas de oxígeno. Y también factores genéticos, y por eso vemos como papás e hijos con rosácea. ¿Ya? Entonces aquí hay como un esquema de la patogenia, donde vemos que cobra importancia la catelicidina, que es transformada por la calicreína en LL37, y en estos pacientes con rosácea en el fondo, el LL37 es el que está aumentado, lo que va a determinar inflamación, angiogénesis y las manifestaciones clínicas de la rosácea, el flatching, el ardor, las pápulas y pústulas, los cambios fimatosos, las telangiectasias y el eritema. ¿Ya? Entonces acá arriba vemos los desencadenantes, que en el fondo la radiación UV produce especies reactivas de oxígeno, el Demodex y el Staphylococcus epidermidis también, por su parte, con las especies reactivas de oxígeno pueden activar a los Toll-like receptor 2 y eso estimular más a la calicreína para que aumente más el LL37. Y por el otro lado, la radiación UV también puede aumentar el factor de crecimiento fibroelástico, el factor de crecimiento endotelial, lo que iría a la fisiopatología también de inflamación y angiogénesis. Y los alimentos picantes, el estrés, el ejercicio y el calor van por otro lado, pero también terminan en el fondo aumentando el flatching y el ardor. Entonces, como factores exacerbantes tenemos la exposición a temperaturas extremas, frío y calor, exposición al sol, las bebidas calientes, los alimentos picantes, el alcohol, que antes se relacionaba mucho como las formas fimatosas con el alcohol y ahora ya no es tan claro que sea así, sino el alcohol como para todos los tipos de rosácea, ejercicio, irritación por productos tópicos, los sentimientos psicológicos, la rabia, la vergüenza pueden hacer que uno se ponga rojo y eso exacerbar la rosácea, algunos medicamentos y la alteración de la barrera cutánea, y por eso es tan importante también el cuidado de la barrera cutánea. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas en la piel, tenemos a la izquierda este eritema, se ve la piel como seca en el fondo, telangiectasias, al medio también el eritema centrofacial, con telangiectasias, que respeta los surcos nasogenianos, que eso es lo que nosotros tenemos como de diferencia con la dermatitis seborreica, y a la derecha estas pápulas eritematosas, confluentes, que pueden llegar a formar placas en la cara. ¿Ya? Como manifestaciones en la piel también tenemos las fimas, que se trata de una hiperplasia de las glándulas sebáceas y podemos tener fimas a nivel no solo de la nariz, que es la rinofima, sino que podemos tener metofima a nivel de la frente, blefarofima a nivel de los párpados, otofima a nivel de las orejas y natofima a nivel del mentón.
Como manifestaciones clínicas oculares, los síntomas son sensación de cuerpo extraño, ardor, prurito, fotofobia y visión borrosa. Y en los signos tenemos las telangiectasias en el borde palpebral, que son fáciles ahí de ver en la lámpara de Hendidura, la inyección conjuntival, la blefaritis, queratitis punctata, que puede llegar a generar una úlcera en la córnea, y los ursolos recurrentes por la obstrucción de las glándulas de meibomio, la conjuntivitis, la escleroqueratitis y la escleritis. ¿Qué otras alteraciones corneales podemos tener por rosácea ocular? Podemos tener erosiones epiteliales y queratitis punteada superficial, formación de panus corneal, vascularización e inflamación con adelgazamiento estromal. ¿Qué es importante en el fondo? Que una rosácea ocular grave puede llegar a provocar inflamación, que puede llegar hasta la cicatrización de la córnea y perforación de la córnea con pérdida de la agudeza visual, que eso fue lo que estaba en riesgo en esta paciente. Para hacer el diagnóstico es clínico. La verdad es que se describe que no sería necesario tomar una biopsia y la biopsia no es muy específica tampoco. Sí sirven otras formas clínicas como la rosácea granulomatosa para diferenciarla de sus diagnósticos diferenciales en el fondo, pero en la rosácea común y corriente el diagnóstico es clínico. Nosotros nos podemos ayudar con la dermatoscopía para ver las telangiectasias, pero la verdad es que generalmente se ven a simple vista. Y con la diascopía, que es cuando ponemos un portaobjeto o en el fondo una lámina de vidrio y aplastamos el eritema, este se blanquea. Y eso se llama diascopía positiva y nos confirmaría que es eritema y no una extravasación de glóbulos rojos, por ejemplo. ¿Ya? La afectación ocular puede presentarse de forma independiente o en asociación con las manifestaciones cutáneas, como había dicho antes. Y en la clasificación del Rosco 2017 hubo un cambio, porque antes a nosotros en la universidad nos enseñaron la rosácea como con los 4 subtipos, que era eritematotelangiectasia, papulopustular, fimatosa y ocular, como si fueran como un poco subtipos, en el fondo como medias entidades diferentes. Pero se dieron cuenta de que en verdad estos subtipos se entrelazaban entre ellos y uno podía tener varios subtipos al mismo tiempo. Entonces ahí se optó en el ROSCO, que es el panel global de rosácea, el consenso en el fondo de rosácea, que van siempre como actualizándose, que ahora se apoyaba en el fondo un enfoque ya más basado en el fenotipo que en los subtipos. ¿Ya? Entonces aquí está más o menos lo que pasaba, que en el fondo el eritema facial, por ejemplo, que puede ser transitorio o persistente, puede estar en la eritematotelangiectasia, en la pápulo-pustular, en la fimatosa o en la ocular. O los cambios fimatosos pueden estar en cualquiera, además, los síntomas oculares también. ¿Ya? De estos signos, en el fondo, el único que no puede estar en todas son las pápulas y pústulas, que no pueden estar en la eritematotelangiectásica porque pasaría ya a ser pápula pustular. Ya, entonces los criterios del 2017 del ROSCO hablan de hacer el diagnóstico según estas características. Ya existen características diagnósticas, características mayores y menores. Lo que hay que tener para hacer el diagnóstico es una característica diagnóstica de las que están a la izquierda, una por sí sola, o 2 características mayores, y a eso se le pueden agregar características menores, por ejemplo, o tener una característica diagnóstica y las que sean de las mayores o de las menores, ¿ya? Entonces, las características diagnósticas son eritema centrofacial persistente, que se puede intensificar de forma periódica, asociado a los gatillantes, o cambio fimatoso, o sea, cualquiera de esas por sí sola ya nos hablaría de rosácea. Dentro de las características mayores están las telangiectasias, que deben ser obviamente en ausencia de uso de corticoides o fotodaño, en el fondo telangiectasias que no se expliquen por otro motivo, y deben ser centrofaciales excepto por la zona perinasal, como les expliqué antes. Pápulas y pústulas inflamatorias, el flaxing centrofacial y las manifestaciones oculares también están aquí en características mayores. Dentro de las características menores, sensación urente de la piel, prurito, edema y sensación de resequedad. La rosácea ocular, el ROSCO la divide en leve a moderada, moderada severa y severa, siendo la leve la blepharitis leve, con estas telangiectasias en el borde palpebral, la leve a moderada, la blefaroconjuntivitis, la moderada severa, blefaroqueratoconjuntivitis, y la severa escleroqueratitis y uveitis anterior. Lo más, en el fondo, frecuente en la rosácea ocular que podemos encontrar son estas telangiectasias en el margen palpebral, la blefaritis y la conjuntivitis. Ya, les quise poner así como rápidamente, porque creo que no tenemos tanto tiempo, trastornos relacionados, como que
como para que ustedes los tengan en consideración, porque a pesar de que ven más ojos, también ven la cara de todos los pacientes, así que de hecho yo en la pasada, a mí me dan ganas como de sacar la mascarilla del paciente y mirar la cara. Y eso, entonces tenemos, por ejemplo, como trastorno relacionado, la rosácea granulomatosa, que antes estaba como, casi como un subtipo de la rosácea, pero en el último rosco no la nombran, ¿ya? Esta se caracteriza por pápulas persistentes, color marrón amarillento o rosado, que puede estar en mejillas, piel periorbitaria o perioral. En general no hay eritema de fondo, y el diagnóstico aquí sí es con biopsia, donde se va a ver un infiltrado granulomatoso, y efectivamente es como para diferenciarlo de un linfoma, por ejemplo, o de una leucemia linfocítica crónica o de un lupus miliaris disseminatum facial. Otro trastorno es la rosácea fulminans, es más frecuente en mujeres jóvenes, también se llama pioderma facial o rosácea conglobata, que la relación con rosácea es incierta y se caracteriza por estas placas y nódulos faciales purulentos, intensamente inflamatorios, y la historia de rosácea puede o no estar presente. En relación a la enfermedad de Morbihan, que también se llama edema crónico facial persistente o rosácea linfedematosa, existe este edema firme, como duro, y eritema en los 2/3 superiores de la cara, y se relaciona con la rosácea o el acné vulgar, aunque la causa es desconocida, e incluso se han descrito estos hallazgos en pacientes que no tienen ni acné ni rosácea. La rosácea neurogénica es una rosácea cutánea que va a presentar además síntomas neurológicos como ardor o dolor punzante. La disestesia aquí no es proporcional a la inflamación visible. Los desencadenantes son calor y luz solar, igual que en la rosácea, y mejoran con el frío, como se alivian con ventiladores, agua fría o hielo. Ya las condiciones neurológicas o neuropsiquiátricas concomitantes acá son frecuentes, hasta un 50%, y la cefalea, la migraña en el fondo se asocia hasta en un 71%. ¿Ya? Y este trastorno se trata más con medicamentos como la gabapentina o antidepresivos. Como diagnóstico diferencial de la rosácea, del eritema centrofacial, podemos tener el daño solar. Acá la diferencia es que en el daño solar, además, o sea, tiene telangiectasias también, pero vamos a ver hipopigmentaciones, vamos a ver como arrugas bien marcadas, como de daño solar, y generalmente las telangiectasias del daño solar son más como hacia los lados de la cara, por lateral. En cambio, en la rosácea es más centrofacial. ¿Ya? También como diagnóstico diferencial la dermatitis seborreica, el lupus cutáneo agudo, la dermatomiositis, una reacción adversa a medicamentos, los bochornos de la menopausia, síndrome carcinoide y mastocitosis. Y con respecto a las pápulas y pústulas, como diagnóstico diferencial está el acné, el corticoestropeo, las reacciones acneiformes, la dermatitis periorificial, que se caracteriza, por ejemplo, cuando es alrededor de la boca por respetar la zona de justo alrededor del vermellón, la queratosis pilar rubra facial y la demodicidosis. El manejo entonces aquí puede ser no farmacológico y farmacológico. Hay pacientes con rosácea leve que con manejo no farmacológico puede ser suficiente, pero hay pacientes que van a necesitar ya algún fármaco. Ya dentro del manejo no farmacológico, evitar los desencadenantes del enrojecimiento, evitar productos tópicos irritantes como los tónicos, los astringentes, los exfoliantes, que a veces los pacientes como tienen como granitos igual como de las pápulas pústulas en el fondo, se exfolian y eso es como lo peor que podemos hacer, exfoliarlo con exfoliantes físicos o químicos. Ahí está el ácido glicólico, por ejemplo. La idea es evitar todo este tipo de productos. Hay que tener un cuidado suave de la piel, protección solar y uso de productos cosméticos que sean adecuados para el paciente. Entonces, evitar desencadenantes del enrojecimiento, aquí está como la parte de la fisiopatología. Ahí se ve claramente que si evitamos en el fondo los alimentos picantes, el estrés, el ejercicio, el calor, la luz del sol, estresores psicológicos agudos, medicamentos, vamos a disminuir la posibilidad de que se generen todas estas manifestaciones. ¿Ya? El cuidado suave de la piel se refiere a una limpieza suave al menos una vez al día, ojalá 2 veces, con agua tibia y algún producto suave como los que le puse acá abajo, o un agua micelar, por ejemplo. La hidratación frecuente de la piel, ojalá cada 12 horas, para mantener la función de barrera, y también se usan harto las aguas termales en estos casos, que alivian harto la sensación de ardor del paciente. Con respecto al protector solar, debe ser de amplio espectro, con factor de protección solar 30 o más,
idealmente que tengan siliconas protectoras de barrera, como la dimeticona o la ciclometicona, en vez de los vehículos de envase de alcohol, para que sean en el fondo menos irritantes, ¿ya? Y dentro de esos que tienen dimeticona están, por ejemplo, el Fusion Fluid Mineral de Isdin o el Mineral Brush, que es este que se usa en general como para retocar el protector solar durante la mañana, que viene ya listo como en un polvito, o el AR Calm Control de Cetaphil, ¿ya? Obviamente tratar de evitar el sol y usar ropa protectora, gorro, anteojos de sol, para evitar la exposición. Ya que el camuflaje cosmético se puede usar en rosácea, se usan bases verdes, porque ayuda a camuflar el eritema y las telangiectasias. Entonces uno se pone este producto que es verde y el eritema ya no se ve, y sobre este camuflaje se puede aplicar una base facial con color eh, para disimular. Pero ya al aplicarse el verde, si uno está rojo, uno en el fondo deja de estar rojo. ¿Ya? El manejo, pasando ya al manejo farmacológico, lo vamos a dividir dependiendo de qué estemos tratando: eritema de telangiectasias, o papulopústula, o rinofima, o rosácea ocular. Obviamente los tratamientos aquí se entremezclan también. Con respecto al manejo farmacológico del eritema persistente, está la brimonidina tópica al 0.3% en gel, se usa una vez al día, es un agonista alfa-2 adrenérgico, un vasoconstrictor, tiene el efecto en 30 minutos y dura 6 a 7 horas más o menos. Pero los efectos adversos son eritema, ardor en la piel, dermatitis de contacto y un eritema de rebote transitorio que puede llegar a ser grave, ¿ya? Aquí también está la oximetazolina, al 1% crema tópica, también es un agonista alfa-adrenérgico, también tiene como efecto adverso dermatitis de contacto, empeoramiento de las lesiones inflamatorias de la rosácea, dolor, prurito y eritema, o sea, como un poco contraproducente, aunque ambos están aprobados por la FDA. La oximetazolina también hay que tener precaución con el efecto rebote, y en Chile solo está disponible en receta magistral, ¿ya? En el fondo estos dos medicamentos, a pesar de que están aprobados por la FDA y que hay lugares que se usan de forma más frecuente, pueden producir este efecto de rebote importante. Por lo tanto, lo ideal es usarlo en caso necesario, por ejemplo, para un evento, cosas así. Ya, con respecto al eritema transitorio, los betabloqueadores disminuye el eritema y flaxing por inhibición de los receptores beta-adrenérgicos, reduce la ansiedad y la taquicardia, que son exacerbantes del flaxing finalmente, es como un círculo vicioso, y la minidosis aislada en caso de flaxing social se puede usar, por ejemplo, si uno tiene una presentación, una exposición frente a público, y en el fondo estos flaxing como que empeoran la rosácea. ¿Ya? El rosco de 2017 lo recomendaba, pero por falta de evidencia en el rosco 2019 se desaconseja su uso para el eritema transitorio. Con respecto al eritema y las telangiectasias, tenemos los láser, como el KTP o el Pulse Dye Láser, que lo que hacen es, en el fondo, oclusión vascular o ruptura vascular dependiendo de la energía utilizada. ¿Ya? El KTP, la idea de los láseres en el fondo es que son monocromáticos, en el fondo tienen una longitud de onda determinada y van a un determinado cromóforo, en este caso la hemoglobina, como vemos en el cuadrito de la derecha. El cromóforo es hemoglobina para el KTP y para el Pulse Dye Láser o láser de colorante pulsado, es lo mismo. Y lo que va a ir a hacer este láser es ir directamente a la hemoglobina a producir esta oclusión vascular o la ruptura vascular. Y por su parte, la luz pulsada intensa, el IPL, que no es un láser, no se considera láser porque no es colimado, no es coherente, no es monocromático, es de mucha utilidad en rosácea porque sirve para lesiones vasculares. ¿Ya? Los láser y el IPL tienen propiedades contra el Demodex, revierte la elastosis solar, obviamente en forma parcial, que hace como una remodelación del colágeno y es antiinflamatorio, ¿ya? Pero los efectos adversos potenciales son la despigmentación de la piel, sobre todo en los fototipos más oscuros, formación de ampollas, ulceración y cicatrización. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del láser vascular Pulse Dye Láser de 595 nanómetros, antes y después en una paciente que se hizo 2 sesiones. Y efectivamente vemos cómo se reduce el eritema y se reducen las telangiectasias. Lo que sí se nombra la evidencia en el fondo es que no es como que yo me haga el láser y me mejoré, sino que probablemente al pasar el tiempo voy a necesitar otras sesiones y combinarlo con otro medicamento. Ya, si tengo pápulas y pústulas leve a moderado, la primera línea son estos medicamentos tópicos, el metronidazol, el ácido acelaico y la ivermectina, que están aprobados por la FDA,
y otros la minoxiclina tópica o la permetrina tópica al 1%, que la usamos 1 o 2 veces al día. La permetrina no está aprobada por la FDA, pero sí tiene un efecto importante en el Demodex. Así que nosotros, por ejemplo, las recetas magistrales, como para abaratar costos, en vez de poner a veces ivermectina, ponemos permetrina, porque el costo es muy diferente. Entonces, metronidazol tópico, aprobado por la FDA, está al 0,75% en gel, crema o loción, se usa 2 veces al día, y el 1% está en gel o en crema y se usa 1 vez al día. ¿Ya? Tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes. Con respecto al ácido acelaico tópico, es un ácido dicarboxílico natural, tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y despigmentantes. El mecanismo de acción es desconocido, pero se cree que disminuiría la catilicidina y la calicreína. Entonces disminuiría el LL37 y así la fisiopatología a la que les hablé antes. ¿Ya? Mejora también el eritema, pero no las telangiectasias. Está al 15% en gel o al 20% en crema o loción. Este también lo podemos mandar a hacer. Por ejemplo, podemos hacer un ácido acelaico al 10% o al 15% en crema. Se usa 2 veces al día, pero acá es importante la irritación local. Entonces, como advertirle al paciente de que se va a irritar. Porque nosotros en el fondo usamos el ácido acelaico en las pacientes embarazadas, que es como el medicamento tópico que está aprobado para ellas. La ivermectina tópica al 1% tiene propiedades antiinflamatorias y acaricidas contra el Demodex. Se usa 1 vez al día en la noche y idealmente no como monoterapia. Otras terapias tópicas está el alfa-bisabolol, que es un antiinflamatorio, es un derivado de la manzanilla. Nosotros lo usamos al 2%. Estas los usamos en el fondo de nuestras recetas magistrales. El aldavine lo usamos en general al 4%, es un péptido antiinflamatorio que inhibe las metaloproteinasas, la prostaglandina E2 y el factor de crecimiento endotelial, que están involucrados en el fondo de la fisiopatología. El telangin, que lo usamos al 4%, es antiinflamatorio, disminuye el LL37 también. Y el óxido de zinc lo usamos como un protector de barrera cutánea. El óxido de zinc es lo que tiene el hipogloss, por ejemplo, o los protectores solares minerales, que es como una barrera protectora. Entonces lo usamos en un porcentaje bajo para que no quede como un mimo el paciente, pero en un porcentaje al 5%, por ejemplo, funciona como barrera cutánea, o sea, como protector de la barrera cutánea. Con respecto a la terapia sistémica, aquí en pápulas y pústulas, para pacientes que no responden a la terapia tópica o que presentan muchas lesiones inflamatorias, de primera línea tenemos las tetraciclinas, la doxiciclina o la aminociclina, y si no responde a estos tratamientos de primera línea, se pueden considerar otros antibióticos orales como los macrólidos o el metronidazol. Cuando es refractario a estos tratamientos, también tenemos la isotretinoína oral, que actúa a nivel del Toll-like receptor 2, o el láser IPL, pero aquí la eficacia es incierta en pápulas pústulas. La verdad es que el láser IPL la usamos más para las telangiectasias y el eritema. Entonces las tetraciclinas tienen un efecto antiinflamatorio. La usamos 100 miligramos al día por 4 a 12 semanas, o podemos usar doxiciclina de 40 miligramos, que es nuestra doxiciclina de liberación prolongada, que se usa 1 vez al día. ¿Ya? La idea aquí de la doxiciclina, igual en rosácea de la piel en el fondo o rosácea ocular, es usar la dosis efectiva, pero la dosis menor posible que sea efectiva, para evitar la resistencia bacteriana. La doxiciclina de 40 miligramos no produce resistencia bacteriana, y la doxiciclina de 100 miligramos podría ser suficiente 1 vez al día. No hay como consenso si es mejor 2 veces al día, 1 vez al día, pero lo que se ha visto que se usa en el fondo como recomendación de expertos es que si un paciente está muy inflamado, uno podría usarla cada 12 horas por 2 semanas, por ejemplo, y después disminuir la dosis. La idea es no dejarla cada 12 horas y después suspenderla bruscamente, porque el rebote es mayor que usando 1 vez al día. La tetraciclina entonces disminuye las metaloproteinasas, como se ve en el cuadrito. Ya aquí, en el fondo, el tratamiento como en un esquema, rápidamente, eritema centrofacial con lesiones papulopustulares. Entonces vamos a tener esta como skincare suave, con fotoprotección. Se pueden usar estos agonistas receptores alfa-adrenérgicos tópicos en eritema persistente, no en eritema transitorio. Y si la rosácea es leve, podemos usar los tratamientos tópicos o una dosis de doxiciclina, ojalá subantimicrobiana, ojalá la de 40 miligramos, y se evalúa a este paciente a las 6 a 8 semanas, ¿ya? Y por el otro lado, si es moderado o severa la rosácea, usamos lo mismo, pero lo combinamos. O sea, usamos la terapia tópica más la doxiciclina, por ejemplo, y los controlamos a las 6 a 8 semanas.
¿ya? Si la respuesta no es adecuada a las 8 semanas o los 2 meses, podemos prolongar la doxiciclina por 3 meses, dejarla por 12 semanas en el fondo. Y si la respuesta está bien, seguimos con nuestra terapia tópica. Cuando en el fondo no nos funciona la doxiciclina, aunque la subamos, ahí dice como que subamos el tratamiento a cada 12 horas, por ejemplo, y no nos funciona o no nos funciona otro antibiótico oral, podemos considerar la isotretinoína en casos refractarios a dosis bajas, o sea, 5 a 10 miligramos al día o 10 a 20 miligramos trisemanal. ¿Ya? Con respecto a la rinofima, los tratamientos son la isotretinoína, los láseres ablativos, CO2 y el Bioyac, radiofrecuencia y tape con electrocirugía. Ahora estoy como más rápido porque después viene Francisco. Con respecto a la rosácea ocular, sabemos que acá hay disfunción de las glándulas de meiomio, entonces lo vamos a manejar con compresas tibias, masaje, lavado de pestañas, que puede ser 1 o 2 veces al día, limpieza con productos que contengan aceite del árbol del té, y se ha visto que disminuye las calorías de Demodex, que tiene un efecto antiinflamatorio, aunque en algunos pacientes puede provocar irritación en los párpados, a pesar del efecto antiinflamatorio. También se puede suplementar con omega 3 vía oral, uso de lubricantes orales, gotas sin preservantes o en gel, y las terapias tópicas como acitromicina, el tacrolimus, ciclosporina 0.05 2 veces al día, que disminuye la inflamación y aumenta la producción de lágrimas. En un estudio hablaban que la acitromicina tópica ocular tenía el mismo efecto en el fondo que la doxiciclina oral. ¿Qué más se puede usar en rosácea ocular? Para la rosácea ocular grave se pueden usar corticoides tópicos y terapia oral con doxiciclina 100 miligramos por 6 semanas, por ejemplo, o 40 miligramos liberación prolongada, ivermectina 0.6% en gotas, se usa 1 gota por kilo y se repite a los 7 días. Y la terapia de luz, aquí también se puede usar, el IPL. ¿Ya? La doxiciclina mejora la disfunción de las glándulas de meiomio, los síntomas oculares y la superficie ocular en los pacientes. Entonces aquí está lo que recomienda el Rosco. Si tenemos una rosácea ocular leve, siempre va la higiene de pestañas en todos, pero si tenemos leve, podemos o no usar la suplementación dietaria con el omega 3 y la doxiciclina, ojalá la de 40 miligramos. Si es moderado, siempre, como dije, la higiene de las pestañas, se puede usar ciclosporina tópica, y sistémico podríamos usar la doxiciclina, y severo, aquí es donde entran los corticoides tópicos oculares. Entonces aquí hay como un resumen del manejo, donde vemos el nivel de evidencia en el fondo, el número de círculos en la opinión de expertos sobre la eficacia, de 1 a 4, mientras más círculos tenga, más en el fondo eficacia según los expertos, y los círculos llenos son los que indican la fuerza de la evidencia, ¿ya? Y donde dice C es el uso en combinación con otras terapias. Entonces, por ejemplo, para el eritema persistente, lo que tiene más evidencia en el fondo es la brimonidina y la oximetazolina, pero también podemos usar, como les dije antes, IPL, pulse dye láser o el KTP, ¿ya? Y acá en las FIMAS, por ejemplo, vemos que tiene 4 circulitos, no están rellenos, pero sí los expertos lo recomiendan. La electrocirugía, la radiofrecuencia, el láser CO2 o el herbio. Con respecto a las pápulas pústulas, aquí sí ya hay más círculos en negrito, o sea que tienen más fuerza de la evidencia, la ivermectina tópica, el ácido acelaico y el metronidazol tópico, y la doxiciclina oral en dosis subantimicrobiana. Y con respecto a la rosácea ocular, no hay ni una que tenga circulito negro, pero se ve que en la opinión de expertos, los que tendrían mayor eficacia son de las terapias tópicas, la citromicina, ciclosporina y tacrolimus, y de la terapia oral, ciclosporina y acitromicina, doxiciclina subantimicrobiana, etc. Y el IPL. Tiene menos nivel de evidencia, pero en la práctica se ha visto que funcionó. Y eso, muchas gracias.